Bien, estamos ya para arrancar, estamos aquí en su iglesia cristiana Efesios 4:23, aquí desde Cartago, saludando a toda la iglesia que hoy, este domingo, hoy es 22, ¿no? 22 de noviembre de este 2020, estamos listos ya para arrancar un servicio más, aprovechando las oportunidades que Dios nos da en medio de toda esta situación que estamos atravesando, así que bienvenida a toda la iglesia, bienvenida a todas las personas que nos acompañan a través de este video que publicamos en nuestro canal de YouTube, ¿no? Bien, vamos a aprovechar el tiempo, todo tiene su tiempo, dice la palabra, ya tuvimos la oportunidad de alabar, adorar al Señor, y vamos a ir juntos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 23, busque usted que está ahí en el video, en su Biblia, 1 Corintios 10, 23, vamos a estar compartiendo un tema. Siempre tratamos de que los temas que leemos de la palabra pues los asociemos a la realidad que estamos viviendo, porque de eso se trata, ¿no? Cada vez que uno lee un versículo en la palabra, la idea siempre es que uno lo haga personal, que uno lo asocie a la experiencia que está viviendo, que uno aprenda de lo que otros ya vivieron. La multitud de consejeros, ahí está la enseñanza, ahí está la sabiduría. Bien, ¿estamos todos? 1 Corintios 10, 23, dice la palabra del Señor. 1 Corintios 10, 23 dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Tenemos esa bendición tremenda de poder congregarnos como hermanos, como miembros de la iglesia de Cristo. No como miembros de la iglesia cristiana, sino como miembros de la iglesia de Cristo, Señor. Porque nos reunimos en torno a tu palabra, Señor, para meditar en ella, para aprender de ella, para que ella nos anime, nos exhorte, nos redarguya, y por medio de ella y de la vivencia de tu palabra, Señor, nosotros podamos estar enteramente preparados, Señor, para todo lo que nos viene, Señor, para esta carrera que es dura, Señor. Tú mismo lo dijiste, en el mundo tendréis aflicción, así es que nosotros queremos estar preparados para eso, Señor. Te damos gracias, Padre, ponemos todo lo que vayamos a hacer en este día en tu presencia, Señor, y que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe a toda verdad, Señor. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Este versículo pequeño que acabamos de leer es relativamente pequeño. Dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Este es uno de los tantos pasajes, tantos versículos que se prestan para que la gente los interprete a su manera, ¿no? Para manipularlos, para acomodarlos, y de esa manera, pues, muchas personas lo que tal vez logran, recuerde que cuando uno saca un texto del contexto, lo que está buscando es pretexto, ¿cierto? Entonces lo que se buscan son maneras de justificar ciertas acciones, ciertos comportamientos, muchas cosas que a veces la gente hace, y entonces trata de buscar algo que justifique, ¿no? Justificar, básicamente. Entonces, cuando uno lee eso y dice: ay, mira, todo me es lícito. Entonces, la gente cree que lo que el Señor está diciendo ahí es: tienes libertad para hacer lo que quieras, pero ojo, hazlo con precaución. La gente cree que es eso, y no es eso. No es lo que el Señor está diciendo ahí. No es: hagan lo que quieran, pero tomen las precauciones del caso. Porque también hay versículos que nos dicen que el sabio ve el peligro y se aparta, ¿cierto? Que no deis lugar al enemigo, que no ignoréis las maquinaciones del diablo, tantas otras cosas. Entonces, no es que todo nos es permitido, ¿no? Hay algunas cosas que uno las puede manejar siempre y cuando uno tenga las herramientas y las armas adecuadas. ¿Para qué? Para pelear la buena batalla. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Entonces, esto de lo que es lícito, no crean, o sea, no tengan esa idea errada de que es: haz lo que quieras, vive la vida es una, disfrútala. No es eso, ¿no? ¿Qué es algo lícito? Que yo tengo la definición, me gusta definir las palabras. La palabra lícito, en nuestro idioma, obviamente, es algo que está de acuerdo con la razón o con lo que se considera justo o razonable, ¿no? La Real Academia Española dice que lícito tiene que ver con algo justo, algo permitido, algo según la justicia y la razón. Gracias, Jorgito. Quedaste grabado ahí en la espalda. Algo con la justicia y la razón, todo eso es parte de, ¿no? Eso era ilícito, pero no lo edifica.
Un abrazo. Está bien. Entonces, por eso es que uno ve muchos cristianos que se preguntan, pastor, ¿y se puede tomar licor? ¿Por qué? Porque como todo es lícito, entonces, ¿puedo tomar licor, pastor? ¿Puedo ir a una fiesta mundana? ¿Puedo juntarme con malas amistades? Porque me es lícito, pero yo sé que no me edifican, pero yo lo sé manejar, ¿no? Este mismo versículo está en otro lado donde dice que todo me es lícito, no me conviene, pero de ninguna cosa me dejo dominar. Entonces la gente se confía en eso, ¿no? Entonces se ven muchas preguntas de ese tipo, ¿no? Recuerde, Dios nos ha dado la libertad de decidir, eso libre albedrío, así lo dice. El mismo Dios que te da la libertad de decidir, te hace responsable por lo que tú decidas. Entonces después no le echemos la culpa ni a Dios ni a nadie, ¿no? Porque también hay un versículo que dice que la insensatez del hombre tuerce su camino por irresponsable, y de la mujer también, y después su corazón se levanta a contar a Dios, porque es más fácil echarle la culpa a Dios, ¿no? Eso ya lo tenemos claro, ¿no? Entonces la gente confunde la libertad con el libertinaje, ¿no? Recuerde que la libertad es un derecho que todos tenemos. ¿Cuánta sangre no se ha derramado en búsqueda de la libertad? ¿Cierto que sí? ¿Cuántos pueblos, no? ¿Cuántas batallas no han habido? Lo que pasa es que el libertinaje ya es otra cosa. El libertinaje es el mal uso y el abuso de la libertad. Porque la libertad tiene que ver con el respeto a los demás y la responsabilidad. El libertinaje, por el contrario, no tiene en cuenta a los demás. Yo hago lo que a mí me da la gana. ¿Recuerda lo que decía ya en el libro de Jueces? Como no había ley, como no había autoridad, toda la gente hacía lo que le parecía. O toda la gente vivía en libertinaje, ¿no? Entonces, nosotros ya sabemos, hemos compartido en prédicas anteriores temas sobre la libertad, sabemos qué es la libertad en Dios, dónde hay libertad. ¿Qué dice la palabra? ¿Que dónde hay libertad? Dice, ¿dónde? Eso. ¿Dónde hay libertad? Donde está el Espíritu de Dios. Por eso es que usted ve mucha gente en la calle que dice, yo soy libre, yo voy a donde yo quiera. Si yo quiero agarrar un bus a Guanacaste voy, o voy a Limón, o voy a Cartago, voy a Heredia, a La Juela, yo soy libre, pero viven esclavizados, ¿no? ¿Por qué? Porque la única libertad válida es donde está el Espíritu de Dios. Dice el Señor que el que practica pecado, esclavo es del pecado. Por eso los fariseos, cuando el Señor les decía, es que seréis libres, decía, ¿pero libres de qué? Si nosotros somos descendientes de Abraham. ¿Por qué? Porque eran sabios en su propia opinión, no habían entendido aquello de que la libertad, la única verdadera libertad es cuando uno es esclavo de Cristo, amén. Entonces, ¿dónde hay libertad? Donde está el Espíritu de Dios. ¿Y qué necesitamos para tener libertad? Sí, que alguien nos liberte, pero hay un versículo que dice, entonces seréis libres. Cuando conocemos la verdad. Mientras usted no conozca la verdad, y yo tampoco, seremos esclavos ¿de qué? De la mentira, ¿no? De la falacia. Esto que acabamos de leer es una falacia que la gente interpreta a veces mal, de que todo me es lícito, yo puedo hacer todo. Sí sé que hay algunas cosas que no me edifican, pero las puedo hacer, ¿no? Entonces, hay algunas cosas en nuestra vida que nos sirven para crecer, indudablemente. Y no estoy hablando en la parte natural, porque en la parte natural sabemos que hay que alimentarse, hay que tomar lechita, carnita, sopa, hacer ejercicio para crecer en lo natural, está bien. Pero en lo espiritual, que es lo que nos interesa, hay cosas bien marcadas que nos ayudan a crecer. Conocimiento de la palabra, el congregarnos, el predicar, para los que ya tienen ese nivel de enseñar, el escudriñar, el ser obedientes, el meditar en nuestros caminos. Todos esos consejos que el Señor nos da a través de su palabra que a la larga lo que nos llevan es a que nosotros tengamos que crecer. ¿Y por qué es importante crecer? Porque si no crecemos no vamos a dar frutos. Ya lo hemos hablado varias veces, ¿no? Pero también hay otras cosas en la vida que a nosotros no nos ayudan para nada, que no edifican, que son cosas inútiles. Y también a veces hay personas que para nuestra vida son inútiles también. Entonces hay cosas inútiles. Ahorita cuando yo estaba viendo este mensaje me acordé, allá en Colombia, cuando uno va a entrar al colegio, los periodistas, las noticias, comienzan a salir la lista de útiles, inútiles, cuando uno va a entrar al colegio. La lista de útiles, inútiles. Y eso pasa aquí también. ¿Recuerda cuando uno le dan esa lista de útiles que a los niños les viene un neumático? Y yo digo, ¿para qué un neumático no en la escuela? Yo me acuerdo cuando mi hijo entró al kinder, le pidieron un libro de francés, que casi, mejor dicho, tuve que trabajar horas extra para comprárselo. Y no sabía hablar ni español.
¿Me entiendes? Entonces, son listas de útiles, inútiles. Así hay cosas en nuestra vida que son inútiles, que tenemos que identificarlas, que no nos ayudan a crecer para nada. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que no todo edifica. A veces uno dice que uno aprende de todas las experiencias, sí, pero hay que saber identificar, hay que ser como la espada del Espíritu, que separe lo que es de Dios y lo que no es de Dios, separe lo que edifica y lo que no edifica. Desafortunadamente hay gente que todavía no sabe la diferencia entre lo uno y lo otro. Por eso es que la palabra dice que hay hombres y mujeres, ¿no?, que les parece que van por un buen camino, pero lo que no saben es que ese camino es un camino de muerte, ¿no? Entonces, ¿qué cositas hay inútiles? Por ejemplo, la palabra dice que uno no debe construir en la arena. Eso es algo inútil, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque viene la primera corriente y se le lleva todo. Y entonces vuelves y construyes en la arena. ¿Cuánta gente no conoce usted ahí en el video y nosotros que construyen sobre la arena? Y se les derrumba todo y vuelven a construir sobre la arena. Y se les derrumba y vuelven a construir sobre la arena. Conocemos muchos casos, ¿cierto? Sí, muchos casos. Entonces, ¿qué es inútil para nosotros? Por ejemplo, es inútil para nosotros eso que les voy a leer en Primera de Crónicas 4:10. Dice la palabra del Señor. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición y ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe. Y entonces Dios le otorgó lo que pidió. Entonces, ¿qué es inútil para nuestra vida? Creer que nosotros podemos anhelar la bendición de Dios si Él no está con nosotros. Eso es algo inútil. Y se lo digo ¿por qué? Porque hay mucha gente que cree y aspira y anhela las bendiciones de Dios y no tienen una relación con Él. Eso es inútil, no van a crecer, hay que salir de ahí. ¿Por qué Jabes le pidió la bendición a Dios? Porque el único que bendice, ¿quién es? Dios. ¿Qué es una bendición? ¿Se acuerdan? ¿Qué es una bendición? El fruto de la presencia de Dios. Eso es una bendición. Un bendito es aquel que tiene la presencia de Dios. Por eso se acuerdan de cuando el Señor estaba en la cruz, que le dijo a Dios: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento se hizo maldito en la cruz. ¿Se acuerdan de toda esa historia? Porque la bendición es el fruto de la presencia de Dios. Entonces es inútil para nuestra vida cristiana, si es que la quiere llamar así, creer que podemos anhelar las bendiciones de Dios si no tenemos una relación con aquel que bendice. Amén. Eso es algo inútil para nuestra vida. El mundo te puede dar muchas cosas, te puede prosperar, te puede dar dinero, pero no, hay cosas que no da. La felicidad. ¿Recuerdan que dicen que uno puede comprar una casa, pero no puede comprar un hogar? Uno puede, una cantidad de cosas, dichos muy bonitos que se ven por ahí. Entonces, hay que saber que la bendición de Dios no añade tristezas, ¿no? Hay muchas cosas que conseguimos. Ahora usted dirá: pastor, ¿y es malo que uno tenga prosperidad y dinero y que uno vea? Si tú tienes una relación con Dios y entiendes y sabes que eso es una bendición de Dios, porque no te añade tristeza, más bien te llena de gozo, saber que el Señor te ha proveído, que el Señor te ha dado la capacidad de hacer la riqueza, qué bueno, amén, ¿no? Si no es así y te entristece lo que tienes porque lo has conseguido mal, ahí no hay bendición y es inútil para tu vida creer que Dios está ahí. Amén, hermanos. Eso es importante que lo tengamos presente, ¿no? Entonces, Juan 15:15 habla de aquello del pámpano, ¿se acuerdan? Que decía: yo soy el pámpano, yo soy la vid y el pámpano y todo eso. Y el Señor decía: apartados de mí, nada podéis hacer. Eso es inútil, o sea, va ligado al anterior. Es inútil que pensemos que podemos hacer cosas apartados del Señor. O sea, apartados de Él no podemos hacer absolutamente nada. Entonces todo se traduce en ¿qué? Que es inútil para nuestra vida pretender llevar un camino fuera del reino de Dios o apartado de la presencia de Dios. Eso es inútil. Es lo primero que nosotros tenemos que reconocer. Por eso dice: reconoce a Dios, ¿dónde? En todos tus caminos. ¿Cuándo reconoce uno algo? ¿Cuándo uno reconoce a una persona? O sea, para yo reconocer a alguien primero tengo que conocerlo, porque si yo no lo conozco, ¿cómo lo voy a reconocer? Por ejemplo, yo reconocí a Joseph porque lo conozco. Okay. ¿Cierto que sí? Y a cualquiera de ustedes. Bueno, ahora con estas mascarillas es muy más complicado. Pero por lo menos le reconozco sus ojos, su mirada. ¿Me entienden? Está bien, eso es otro tema. Entonces, hay que reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Entonces, es inútil que creamos que apartados de Él podemos lograr nada. Eso lo tenemos que tener claro. Entonces, la gente construye muchas cosas. Estamos hablando de cosas que no edifican. ¿Cierto o no? Hay amistades que no edifican, hay
prácticas que hacemos que no edifican, todo eso lo sabemos. Pero hay una queja del Señor que no es nueva, se dio en la época de Jeremías, se sigue dando ahora, y leo para ustedes lo que está en Jeremías 2:13. Dice el Señor: 2 males ha hecho mi pueblo, me abandonaron a mí, y se construyeron ¿qué? Cisternas rotas. Las cisternas rotas no edifican, para nada. ¿Por qué no edifica una cisterna rota? Porque no retiene. ¿Para qué hace uno una cisterna? ¿Acuerdan lo que era una cisterna? Una cisterna era como un hueco. Y bueno, le pongo el contexto nada más de lo que está hablando ahí. La época de Jeremías era una época muy parecida a la de ahora. La gente estaba ignorando las cosas de Dios, la gente le daba la espalda a Dios. Entonces, Jeremías utiliza todo este lenguaje del agua para hacer esta analogía, porque es muy importante. Todos sabemos el agua, todos sabemos lo importante que es el agua, y en esas regiones el agua era vital, era importantísima. Habían pozos naturales, se cavaba un hueco y ahí salía agua de manera natural, pero esa agua había que retenerla. Entonces se construían cisternas, que era como un tanque grande, ¿para qué? Para almacenar agua. Ahora, ¿qué pasa si la cisterna está rota? No sirve para lo que necesitamos, ¿cierto o no? No sirve. Entonces la queja del Señor es: este pueblo hizo 2 males. Primero, me abandonaron a mí, que soy fuente de agua viva. Y segundo es, se han construido cisternas rotas, que no retienen absolutamente nada. Y por eso él se preguntaba, bueno, no lo dijo él así, porque no está escrito, pero a lo mejor podría él decir: qué gente más bruta, me dejan a mí, ¿y qué les hice yo? ¿Qué más les hice para que hagan eso? ¿Qué les hice? No les he hecho nada. Lo que he hecho es cuidarlos en exceso, inclusive, ¿no? Entonces, analicemos en esos 2 males, pensemos en esos 2 males, porque esa pregunta que el Señor se hacía con el pueblo, de qué les hice, o sea, ¿por qué me abandonan? Yo creo que es la misma pregunta que más de un padre se hace cuando los hijos se van, ¿no? Ahora, usted era pastor, entonces los hijos no se pueden ir, todos se van a ir en algún momento. El tema no es que se vayan o no se vayan, sino es cómo se van. ¿Cierto que sí? Pero a veces hay padres que nos toca decir: qué raro, ese muchacho teniéndolo todo aquí, como el papá del hijo pródigo. O sea, ¿para qué se va? ¿Para qué malgasta todo? Pero bueno, esa era una queja que el Señor tenía, ¿no? Entonces, el primer mal, abandonar a Dios, que es lo común, lo que vemos hoy en día. Desafortunadamente la gente ha sacado a Dios de su vida, de su corazón, de sus sentimientos, de sus prioridades, de su familia. Lo han sacado. ¿Amén o no? Claro que lo han sacado. Entonces estamos viviendo esa misma realidad, aunque el Señor es claro en decir: ¿quieres vivir? Búscame. ¿Quieres vivir? Búscame. Ahora usted dirá: pastor, yo veo mucha gente que no busca a Dios y siguen viviendo. Pero no estamos hablando de ese tipo de vida, ¿no? Estamos hablando de la vida que vino a darnos ¿quién? El Señor, por medio de su sacrificio, ¿no? La gente vive demasiado ocupado, su trabajo, su familia, sus quehaceres, sus negocios, muchas cosas, ¿no? En ese entonces se le había dado prioridades a otras cosas y se había abandonado las cosas de Dios. En ese entonces era la idolatría, otros dioses, altares. Ahora hay otros dioses diferentes, ¿no? Trabajo, familia, etc. Entonces, es el primer mal de ese entonces, es el primer mal ahora. La gente ha dejado a Dios, eso lo tenemos absolutamente claro. Y no importa la excusa que usted me diga, ninguna excusa es válida. ¿Acuerdan de la parábola de la cena? Es que me casé, es que acabo de comprar unos bueyes, es que tengo unas propiedades. Ninguna excusa es buena. El dueño de la cena dijo: estos no quieren, traigan a otros, pero la comida no se va a desperdiciar, ¿no? Entonces, en las cosas de Dios, el Señor está ahí, el Señor es paciente. Pero acuérdese de la higuera estéril, ¿no? He venido ya varias veces, llevo 3 años viniendo y no veo fruto, córtala. No, un poquito de paciencia, esperemos a ver, abonemos, démosle chance, ¿no? Pero la paciencia de Dios también tiene su límite, ¿no? Dios es paciente, pero la paciencia de Dios también tiene su límite. ¿Estamos, hermanos? Entonces, ahora, ¿por qué la gente deja a Dios? Muchas razones. Puede haber un mal testimonio, un mal liderazgo, tiene problemas en la iglesia, lo que sea. Hay muchísimas, la persona no ha nacido de nuevo, lo que sea. Pero ninguna excusa es válida. Nadie puede alegar ignorancia en el momento que esté frente a frente con el Señor. Es que usted no tiene ni idea, pastor, lo que me no tiene ni idea, Señor, lo que me hicieron en esa iglesia, lo que me engañó ese pastor. Eso no te va a salvar, ¿no? Entonces no se engañe, Dios no puede ser burlado. Por eso es que Él nos recomienda a nosotros: examinaos a vosotros mismos
si estáis o no estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Cristo está en nosotros, a menos que estéis reprobados. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de ¿qué? De examinarse, si estamos o no estamos en la fe. ¿Qué quiere decir estar en la fe? Estar en Cristo, conocerlo a Él, vivir de acuerdo a lo que creemos en Él, de esa forma vivamos, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Primer mal. Y el segundo mal, ¿se acuerda? Dice que se han construido cisternas rotas, que no retienen nada. Entonces la gente edifica cosas que no, o construye cosas que no edifican. Recuerda lo que dice la palabra: si Jehová no edifica tu casa, en vano trabajan los que la construyen, ¿no? Entonces, cisternas rotas que no retienen absolutamente nada, y viene a memoria lo que está escrito en el libro de Ageo, donde dice que uno bebe y no se sacia, come y no se llena, se abriga y no se calienta, tantas cosas. ¿Por qué? Cuando usted construye cisterna rota le pasa eso, recibe la jornada o el salario como en saco roto, cisternas rotas. ¿Por qué? Porque no retienen nada, ¿no? Cisternas rotas como cuáles, ¿en qué se refugia la gente por lo general? Muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en los placeres, dice la palabra en 2 de Timoteo 3:4, que la gente se vuelve amadores de los deleites más que de Dios. La gente se refugia en drogas, en licores, en vicios, tantas cosas, ¿no? Los placeres de este mundo, ¿no? Pecados que nosotros conocemos como los deseos engañosos, ¿no? Cuando usted desea algo y cree que cuando lo tenga, wow, se va a sentir satisfecho, satisfecha, pero al final te vas a arrepentir el día que tomaste la decisión de hacer aquello, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué otra cisterna rota puede ser? La misma familia, los amigos pueden ser cisternas rotas. ¿En qué medida la familia puede ser una cisterna rota? Cuando usted le da prioridad por encima de las cosas de Dios. Porque la queja del Señor no era que ellos hubieran construido cosas, sino que el primer mal, recuerde, me dejaron a mí. Y después de eso, construyeron las cisternas. Ahora, si hubieran construido esas cisternas rotas, obviamente que no retienen nada, porque eso que estamos hablando, no es que, la familia no es que sea malo, sino que cuando tú le das la prioridad, le das el lugar de Dios en tu vida, en tu trono, en ese momento se convierte en una cisterna rota, que no retiene absolutamente nada, ¿no? Por eso es que dice Mateo 10:37, el que ama a padre y madre más que a mí, no es digno de mí, ¿no? No es que esté mal amar a padre y madre, sino que el que lo ame a padre y madre más que al Señor, no es digno de Él. ¿Estamos, hermanos? Las riquezas es otra cisterna rota. Ahora, recuerde que las riquezas no son malas. Lo malo que es el amor a las riquezas. Las riquezas no son malas, porque dice que Dios nos da la capacidad de hacer la riqueza. Entonces la riqueza no es mala, siempre y cuando sea con tu capacidad y con Pero si tú ya pones tu corazón ahí, recuerde, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces no pongas tu tesoro ahí, que sean las riquezas, porque dice la palabra en Lucas 12:15, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, los bienes son buenos y es importante tenerlos, pero la vida del hombre no consiste en lo que posee, sino en otras cosas mucho más importantes. Mateo 16:26 dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa hará el hombre por su alma? Imagine, ¿cuánto no estaría dispuesto a dar uno por su alma? Mucho, ¿no? Pero no hay plata que la pague, no hay nada, es algo que no tiene valor, ¿no? Entonces las riquezas es una cisterna rota donde muchos se pueden refugiar, ¿no? La religión misma, ojo, no la relación con Cristo, sino la religión es una cisterna rota peligrosa, porque la gente se sumerge en esa relación, entre comillas, que creen tener con un Dios que no conocen. Es una cisterna que no retiene absolutamente nada. Por eso Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre, ¿cuál es? Es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la verdadera religión. Lo demás, religiosidad, todo lo que sea, pero esto es lo que verdaderamente importa. Y algo más moderno para los chicos, una cisterna rota, toda la parte de tecnología, todas las redes sociales, todo eso que no es que sea malo. Este programa sale a través de un canal de YouTube, que es una red social. Entonces las redes sociales no es que sea malo, la tecnología es buena porque hay que estar a la par de la tecnología, amén. El problema es cuando uno la convierte en una cisterna rota, o sea, que te sumerges ahí de una manera tal que eso no edifique. Las redes sociales son buenas, bien usadas, pero mal usadas son de destrucción y nosotros conocemos casos, ¿cierto que sí?
Entonces puede ser una cisterna rota. Entonces, hermanos, ahora que estamos hablando de esto de la tecnología, me acordé de esa frase, ¿se acuerdan una vez que comentamos aquí también? Lo vi por ahí, seguro usted lo ha leído. Un paréntesis, ¿no? Que la mamá le decía al chico, vamos a la iglesia. Y el muchacho le decía, pero ¿para qué voy a ir? Mejor me quedo aquí viéndola por televisión, por enlace. No vean enlace. Por televisión mejor veo la prédica, ¿cierto que sí? Entonces la mamá le decía, bueno, entonces si te da hambre, le cambias a MasterChef. Es un paréntesis, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita hay mucha gente sumergida en eso, ¿no? En la tecnología, es decir, todo es virtual, que no es que esté malo, pero no se sumerja de todo ahí porque es algo que no, es una cisterna rota si es mal manejada. Hay que manejar bien, hay que mantener un equilibrio, ni mucho ni poco, ¿no? No tengas una idea desmedida de ti mismo. ¿Estamos, hermanos? Entonces, una vida sin Cristo, una vida vacía, es una cisterna rota. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? El Señor dijo que Él era ¿qué? Él dijo, yo soy el camino, ¿qué más? La verdad y la vida, amén. Entonces, una vida sin Cristo, o sea, una vida vacía, una cisterna rota, es una vida sin camino, sin verdad, y valga la redundancia, es una vida sin vida. ¿Amén o no? Entonces, porque obviamente eso es Cristo, si no tengo a Cristo no tengo nada de eso. Entonces, una vida sin camino, todos en algún momento estuvimos extraviados a tal punto que dice que Dios tuvo que enviar a Jesús, ¿para qué? Para que viniera a rescatar lo que se había perdido. Todos estábamos perdidos en nuestros delitos, en nuestros pecados, y el Señor tuvo que venir ¿a qué? A mostrarnos el camino a casa. Entonces, una vida sin Cristo es una vida sin camino, una vida desubicada, una vida... Por eso es que la palabra dice que el que se desvía de su camino es porque va ¿qué? Tras los deseos de su corazón. Cuando uno deja que cisternas rotas, uno se aparta de Dios y construye cisternas rotas que no edifican, que más bien lo que hacen es alimentar los deseos del corazón. Entonces, cuando uno va detrás de esas cisternas rotas, lo que hace es desviar ¿qué? Su camino. Y si uno desvía su camino, dice la palabra que el que se extravía de la doctrina de Cristo, del camino, no tiene ¿a quién? No tiene a Dios, no tiene al Hijo ni tiene al Padre, ¿no? Entonces ahí es donde uno tiene que buscar al Señor y que enderece la senda y todo lo que ya hemos compartido en ocasiones anteriores, ¿no? Entonces, les decía ahora rato en Marcos 8:36, que ¿por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganara el mundo? Bueno, eso ya lo habíamos visto, si gana el mundo, ¿por qué? Porque, digamos, cuando uno se extravía, va tras la riqueza, va tras los negocios, va tras todo. Entonces, si uno pensara tan solo, ¿de qué me sirve a mí ganar todas esas cosas si pierdo mi camino, si pierdo mi alma, ¿no? Si pierdo mi senda, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve eso? De nada, ¿no? Hay caminos que nos parecen buenos, insisto en eso, pero tengamos presente que tenemos que pesarlos bajo la luz de la palabra, tenemos que poner el termómetro de Dios, la brújula de Dios para saber si vamos por el camino correcto. ¿Estamos, hermanos? Entonces, una vida sin Cristo es una vida sin camino. ¿Qué más? Es una vida sin verdad. Y una vida sin verdad es una vida ¿en qué? En mentira, ¿no? Y todos sabemos lo que son las mentiras, las falsedades. ¿Qué es una falsedad? Algo que no existe, algo que aparenta ser pero no lo es. Entonces, nosotros tenemos que vivir una vida en verdad. Pero para vivir una vida en verdad, tenemos que conocerla. ¿Amén o no? Pero para conocer la verdad, ¿qué tenemos que hacer? Buscarla. Pero hay un versículo que dice, si ustedes permanecen en mí, yo permanezco en ustedes. ¿Amén? Entonces van a ser mis discípulos. Entonces van a conocer la verdad. Y la verdad los va a hacer libre, ¿no? Entonces mire que para ser libres, como hablamos al principio, y conocer la verdad no es gratis. Hay que ser discípulo. Y para ser discípulo hay que permanecer en él. Porque el que dice que permanece en él, tiene que andar como él anduvo. Entonces, una vida sin Cristo, una cisterna vacía, una vida sin verdad, es una vida en falacia, en fantasía, no existe. Ustedes saben que algo que es falso no existe, ¿no? O vaya usted a un banco a que le cambien un billete de $100 falso. Más bien, si se salva uno, que no le metan en un problema. Entonces, es tener algo que no existe. Pero la única forma, recuerde, ahora que hablo yo de esto de la mentira y todo, y de la verdad, recuerde que el éxito de un estafador depende de ¿qué?
O sea, si yo soy un estafador y voy a estafar a alguno de ustedes, el que yo por ejemplo con Junior, para que yo estafe a Junior, depende también de qué, de la ignorancia de él, ¿no? ¿Cierto que sí? Si yo digo, Junior, tráeme unos productos de allá donde tú trabajas y le pago con un billete de 15,000 colones, obviamente él sabe que no existen billetes de 15,000 colones, entonces no dice, eso está falso, ¿cierto que sí? Porque él conoce la verdad. Entonces, el éxito de un estafador depende de la ignorancia, de la ingenuidad de la víctima. El éxito de la estafa por medio del evangelio, o lo que la palabra habla, de los falsos maestros y todo eso, depende de qué? De la ignorancia del pueblo. Por eso el Señor lo dijo, el pueblo camina ignorante, cautivo, por falta de conocimiento. Amén. Entonces no podemos, es algo que no edifica llevar una vida sin verdad, una vida sin Cristo. Entonces, tenemos que tener un camino, tenemos que tener una verdad, y tenemos que tener ¿qué? Una vida en Cristo, ¿no? Estamos hablando de una vida en Cristo, ¿no? Recuerde, dice la palabra en Efesios 2, del 1 al 3, dice que Él nos dio vida a nosotros. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente ¿de qué? De este mundo, ¿no? Todos estuvimos ahí, o la mayoría, tal vez los chicos no, la mayoría hemos estado en esas, siguiendo las corrientes de este mundo, y el Señor vino ¿a qué? A darnos vida, y no solamente vida, sino vida en abundancia. Amén. Todo eso es una vida sin Cristo, una vida vacía, una cisterna rota, es sin camino, sin verdad y sin vida. Amén, hermanos. Entonces, una vez que nosotros sabemos eso, que hay cosas que no edifican, ¿qué es lo que debería uno hacer? Pues empezar a hacer cosas que sí edifiquen, a construir cosas que verdaderamente nos hagan crecer, ¿no? Reconstruir nuestros pensamientos. Vea, yo me estaba acordando ahorita, había un programa en televisión, yo no lo volví a ver, pero tal vez ustedes lo vieron. ¿Acuerdan de esos programas que agarraron una casa y la destruían totalmente y la volvían a hacer? ¿Acuerdan? Era bonito eso, porque a mí me gustaba, se sentaba uno a ver y llevaban una maquinaria y destruían todo y volvían y la hacían y esa casa quedaba pero lindísima. Entonces, pero el hecho de que a una familia le dijeran, aquí está tu casa nueva, eso no garantiza para nada que ahora de ahí en adelante esa familia iba a vivir feliz, en armonía, iba a ser un hogar. Eso no garantiza todavía eso, ¿cierto que no? ¿Por qué? Porque cuando tú arreglas por fuera las cosas, lo que importa es el interior. Mire, cuando uno lleva el carro a Riteve, ¿se acuerda de ese ejemplo tan sencillo? Si uno lo va a llevar a Riteve y le echa cera al carro, embetuna las llantas, lava los tapetes y todo, pero cuando le hacen ese examen a fondo, le dicen, no, el carro está fatal por dentro, ¿cierto? Porque una cosa es lo exterior, otra cosa es lo interior. Entonces las cosas no van a estar del todo bien hasta que no arreglemos ¿qué? Lo interior, lo de adentro. Esas casas, tú puedes arreglar todo por fuera, pero si no le arreglas el techo, vea, yo me acuerdo en mi casa ya, espero que la dueña no esté viendo este video, pero bueno, le pusieron una tablilla lindísima al techo porque tenía problemas ahí de comején y todo eso, una tablilla y todo eso, pero la tablilla se ve linda, pero sigue cayendo el comején. ¿Saben por qué? Porque al techo no le hicieron nada, el techo está podrido todavía. Saludo para la dueña. Pero, está bien, pero entonces es necesario volver a reconstruir nuestros pensamientos. Recuerden, nuestra vida, lo que nos sostiene, lo que se ve, proviene ¿de dónde? De lo que no se ve, ¿no? Nuestros pensamientos, nuestra mente. Ahí es donde tiene que venir ese proceso de ¿qué? De reconstrucción, de edificación, de las cosas que verdaderamente nos hagan crecer, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, ¿por dónde deberíamos empezar? Obviamente por nuestra mente, nuestros pensamientos. Entonces dice 2 Corintios 10:4, dice la palabra, que para reconstruir nosotros primero tenemos que derribar ¿qué cosa? Fortaleza. Voy a leerle eso para que no se quede ahí. 2 Corintios 10, del 4 al 5. 2 Corintios 10, del 4 al 5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios, ¿para qué? Para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, como en esas casas, antes de construirla bonita, había que derribar todo, ¿no? Entonces, en nuestra mente, la primera cosa que tenemos que hacer, ¿qué es? Derribar. ¿Derribar qué cosas? Fortalezas, habla ahí. ¿Qué es una fortaleza? Hablando de la mente, ¿no? Bueno, si nosotros nos vemos a lo natural, una fortaleza es algo que está bien protegido, ¿no? Está bien resguardado, ¿cierto así? En nuestra mente, las fortalezas
Son conceptos preestablecidos que hemos sembrado aquí, que nos impiden avanzar, que nos impiden recibir información nueva, que nos impiden corregir, crecer. Cuando uno es sembrado aquí, una fortaleza en la mente, si no la derriba, tú no vas a avanzar. Vea, en la parte de cristiana o iglesias, de doctrinas, hay mucha gente que tiene muchas fortalezas aquí en la mente. Falsas doctrinas, ¿no? Ya están doctrinados. Entonces, cuando tú les llegas con una verdad de Cristo, no te la aceptan. ¿Por qué? Porque tienen esa fortaleza ahí. Entonces, la palabra lo que dice es, hay que derribarlas. Y hay que llevar cautivos esos pensamientos, ¿a dónde? A los pies de Cristo. Entonces, lo primero que hay que derribar son esas fortalezas, esos argumentos, ¿no? Esas excusas que uno tiene ahí, de que uno no puede, de que uno no puede avanzar, de que yo no tengo la capacidad, de que yo no soy capaz. Hay muchos padres que siembran fortalezas en sus hijos y les hacen creer y crecen con esa idea de que no son capaces de hacer algo, de que ellos no sirven para lo que a lo mejor quieren hacer. Es que tú no sirves para eso. ¿Me entiendes? Entonces uno crece con eso. Entonces son cosas que uno tiene que derribar. Derribar, ¿para qué? Para después construir. Arrancar, para después, ¿qué? Sembrar, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, y dice la palabra ahí, derribando argumentos y toda, ¿qué? Altivez. Toda altivez. Porque si hay algo, si hay una fortaleza bien sembrada que tenemos aquí, que no nos deja avanzar para nada, es la altivez. Sinónimo de soberbia, prepotencia, orgullo, pero no orgullo del bueno, porque hay orgullo del bueno. ¿Cierto que sí? Cuando estaban bautizando a Jesús, el Señor dijo, ahí está mi hijo, del cual yo tengo complacencia. En otras palabras, del cual estoy orgulloso. Es un orgullo bueno, pero la Biblia no habla de ese orgullo, ¿no? Está hablando de la altivez, está hablando de la soberbia. Recuerda que la soberbia es la fuente de muchos otros pecados, de ahí se deriva una cantidad de cosas, ¿no? Porque la soberbia te impide a ti aprender, te impide aceptar tus errores. Por eso la palabra dice, no corrijas al soberbio. ¿Por qué? Porque te va a odiar. Corrige al sabio y te amará. ¿Me entiende? Entonces, meterse con un soberbio es tremendo, por eso es que el Señor no camina con el soberbio. ¿Y cómo combate uno la soberbia? ¿Cuál es el antídoto para la soberbia? La humildad. La humildad. Porque la humildad es tierra trabajable, una persona anuente a aprender, no tiene problema. Una persona humilde no tiene problema en reconocer el éxito de los demás. Se alegra porque los demás prosperen. Lo contrario a un soberbio, ¿no? Vamos, hermanos. Entonces es lo primero que hay que derribar, argumentos, esas fortalezas. Una vez derribado eso, ¿qué tenemos que construir? Nuestra relación ¿con quién? Con Dios. Es lo primero que nosotros tenemos que construir. Ahora usted dirá, pastor, ¿pero cómo voy a construir si yo la tengo ahí? Bueno, si ya está ahí, entonces, recuerde, cuando usted tiene una casa, muchas veces uno no tumba todo, ¿cierto que no? Uno tumba, quita una pared, baja un techo aquí y reconstruye, adorna. O sea, lo que le llaman en construcción los acabados, ¿cierto que sí? Los acabados. Entonces, pero de la cosa que nosotros tenemos que reconstruir es la importancia de nuestra relación con el Señor. Entonces dice la palabra en Amós 5, del 6 al 7, voy a leerles Amós 5, del 6 al 7, anote ahí la cita. Amós 5, del 6 al 7. Dice la palabra en Amós 5, del 6 al 7, ¿no? Voy a leer desde el 4. Dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Dice, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Entonces lo que dice aquí el Señor en esto que estaba mencionando aquí es, no busques a Betel, ni entres a Gilgal, ni pases a Berseba. Esos lugares eran lugares de adoración. O sea, lo que está diciendo es, no busque los lugares de adoración. Lo que hay que buscar, ¿qué es? Al Dios al que uno quiere adorar. Hay mucha gente que cree y emprende esos viajes a Tierra Santa, allá a Israel, y ir a la tumba vacía del Señor, y lugares santos, porque creen que allá van a estar más cerca del santo. Y no es así, ¿no? No busquemos los lugares de adoración, busquemos al Dios al que queremos adorar. Lo mismo cuando uno viene a la iglesia. Usted no puede venir a la iglesia a buscar a Dios
si no lo has buscado en toda la semana? Uno viene a la iglesia a dar de lo que tiene, amén, y a compartir de lo que también tiene, ¿no? ¿Me entiende? Usted no puede venir a la iglesia para que la iglesia le resuelva los problemas. Ciertamente usted dirá, pastor, pero usted está equivocado, porque una de las funciones de la iglesia es ayudar. Sí, pero también tú tienes que dar tu parte, ¿no? Tú tienes que aportar, ¿en qué? En ser una persona que se preste, ¿para qué? Para el abrazo, para la comunión, para la congregación, a dar amor. Yo creo que el amor, o sea, el amor nosotros no podemos venir a buscarlo a la iglesia, nosotros tenemos que venir a dar amor, amén, hermanos, y eso no vale plata, ¿o sí vale? No vale, pero el amor no lo puedes venir a dar un domingo a la iglesia si entre semana no has buscado al que nos puede y nos despierta a nosotros el amor, el Dios de amor, amén, hermanos. Entonces lo primero es, no busquemos a Dios en lugares de adoración, no seamos religiosos, a Dios lo podemos buscar, como lo dijimos la vez pasada, ¿no? ¿Dónde podemos ver a Dios? En aquel que está a tu lado, decía una canción, ¿se acuerda? En aquel que está a tu lado, en el que te necesita, en el que te ha ayudado, en todo, o sea, pero no podemos venir a pretender que Dios solamente está en los lugares que los hombres han denominado santos, ¿no? ¿Estamos, hermanos? ¿Amén o no? Porque ¿de qué nos sirve venir a la iglesia si no tenemos nuestro encuentro con Dios? De nada, ¿no? ¿De qué le sirve a uno ir a un hospital si no está el médico? De nada. ¿Amén o no? Entonces asegurémonos que Dios está en la congregación y vengamos en comunión con Él, a adorarle, a darle gracias, a glorificarle por lo que Él es, por lo que Él ha hecho. Amén, hermanos. Bien, ¿qué más? Jeremías 29:10. Dice Jeremías 29:10, voy a leerle Jeremías 29:10, lo tengo por aquí. Jeremías 29:10 dice la palabra, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 60 años, yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para hacerlos volver a este lugar. ¿Se acuerda que el pueblo está en cautiverio? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, en medio de esa construcción de nuestra relación con Dios, ¿qué tenemos que hacer? Buscarlo, pero ¿buscarlo qué? De todo nuestro corazón, o sea, busquémoslo de verdad. No lo busquemos solamente por necesidad, ni nada de eso. O sea, qué bueno es darse cuenta que en medio de ese cautiverio que uno está, uno clama a Dios y lo busca porque realmente tiene ese anhelo de fortalecer su relación con Él, ¿no? Porque uno ha entendido que somos dependientes de Él, porque hemos entendido lo que decíamos ahora, que apartados de Él no podemos hacer absolutamente nada, ¿no? Buscarlo con todo nuestro corazón. Amén, hermanos. Deuteronomio 4:25, voy a leerles Deuteronomio 4:25, rápidamente, lo tengo aquí. Deuteronomio 4:25 dice la palabra, dice, cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa e hiciereis lo malo delante de los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, dice, yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella, no estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Eran advertencias del Señor al pueblo. Dice, y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombre, de madera y de piedra, que no ven ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares a Jehová de Dios, lo hallarás, si lo buscas de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuviereis en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieses a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es, Jehová tu Dios no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor ahí? Busquémoslo. ¿En qué momento? En el momento de angustia. No importa que nosotros hayamos sido los que hayamos provocado esa situación. Sabemos que el pueblo de Dios provocó esa situación. Amén. Ellos fueron cautivos, ¿por qué? Por desobedientes, por rebeldes, por idólatras, por todo. Ellos crearon la situación. Pero el Señor les dice, no importa, está bien. Pero si ustedes me buscan de todo corazón y claman en medio de la angustia, yo los oiré. Entonces llamémoslo, en medio de nuestra angustia, no importa. Hay gente que dice, es que yo para qué voy a clamar a Dios con todo lo mal que he hecho, con todo lo mal que me he portado.
con todo lo que he sido en esta vida, no importa, si usted lo clama y llama a Él en su angustia con todo tu corazón, dice que Él oirá desde los cielos. Amén, hermanos. Primera de Crónicas, voy a buscar por aquí que tenía Primera de Crónicas 16:11. Ya se la leo, hermanos, Primera de Crónicas 16:11. La tenía por aquí, se me perdió. Aquí está. Primera de Crónicas 16:11 dice: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, ¿no? ¿Cuándo lo tenemos que buscar? Continuamente, no solamente cuando estamos mal y cuando estamos bien nos olvidamos de Él, no, continuamente. En el día del bien, gózate del bien, y en el día de la adversidad, considéralo, medítalo, pero búscalo a Él continuamente, no solamente en los momentos de angustia. Hay mucha gente que ha buscado a Dios en estas épocas de angustia, pero cuando la cosa mejora, ¿qué pasa? Se olvidan de Él, ¿no? Entonces, eso no nos edifica. Si algo que nos ayuda a construir nuestra relación con el Señor es buscarlo continuamente, en las buenas, como cuando uno le hablaba, ¿se acuerdan cuando uno se casó? En las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, ¿se acuerdan? Continuamente hay que buscar al Señor. ¿Estamos, hermanos? ¿Amén o no? Entonces hay que buscarlo todos los días de nuestra vida. Bueno, en términos generales, hermanos, si hay algo que a nosotros nos edifica, ¿sabe qué es? Que nuestra relación con el Señor sea una relación sólida. Y que esa relación sólida depende de ¿qué? De lo que hemos hablado aquí. Que lo busquemos continuamente, que clamemos a Él en medio de nuestra angustia, sin importar si la angustia la hemos buscado nosotros o no. Porque recuerde que para los ojos del Señor, el problema no es tu pecado o el mío. El problema es nuestra actitud después del pecado. ¿Estamos arrepentidos o no? ¿Estamos dispuestos a levantarnos de nuevo, a clamar a Él para que nos limpie con su preciosa sangre? Eso es lo verdaderamente importante. Amén, hermanos. Por eso el Señor dice en Isaías 55:6, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, ¿no? Buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Buscar es un verbo. ¿Acuerdan de los verbos? Terminan en ar, er, ir. Buscar es un verbo, es una acción, hay que hacerlo. Uno no busca trabajo sentado en la casa, ¿cierto, no? Orar al Señor para que me dé un trabajo es bueno, orar es bueno, amén. Pero el Señor también demanda de nosotros que ¿qué? Que hagamos un currículo, por lo menos, ¿eh? Que apliquemos por internet a algún lado, que salgamos, que hablemos. Por eso el Señor dice que nosotros hemos sido llamados a ¿qué? A anunciar las virtudes, porque es bueno creer en Él y saber que nos ha salvado, pero el Señor espera que nosotros hagamos algo más, la milla extra. Que vayamos, que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha rescatado, que pregonemos, que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Todas esas cosas, amén. Entonces, buscar al Señor, buscar es un verbo, acción. No es estarse estático ahí, no es ser lo que la gente conoce como una persona de fe. ¿Qué es? Estoy sentado ahí esperando que el Señor haga su obra. ¿Cuándo? En el tiempo de Dios. Eso no es lo que el Señor espera, acción. Él pone en nosotros el querer como el hacer, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Efesios 2:20 dice, edificaos, recuerden que estamos hablando de cosas que edifican, dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Cuál era el fundamento de los apóstoles? El Evangelio de Cristo, amén. Eso era lo que ellos enseñaban. Por eso Pablo estaba tan enojado con la iglesia de los Gálatas, que decía, pero a ustedes ¿qué les pasó? Empezaron en el espíritu y terminaron en la carne. Iban corriendo bien, ¿quién los estorbó? Ese no fue el Evangelio que yo les presenté, ¿me entiende? Y tan facilito vino otro y los desvió. Entonces el fundamento de los apóstoles, ¿cuál era? El Evangelio de Cristo. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la misma piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué nos edifica a nosotros? El fundamento de los apóstoles. ¿Cuál era? El Evangelio de Cristo. ¿Y dentro del Evangelio de Cristo qué? Nuestra relación con Él. Amén. Termino nada más con 1 de Pedro 2:1. Leo para ustedes 1 de Pedro 2:1. En medio de todo esto que nos edifica. Dice la palabra así, ya para ir cerrando. Dice, hermanos, desechando pues
toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, todas las detracciones, cosas que no edifican, hermano. Ahora, ¿dónde entra todo lo que les leí al principio, que decía que todo me es lícito, pero no todo edifica? Hay muchas cosas, hermanos, que para las leyes naturales son lícitas, ¿cierto que sí? Aquí a nadie meten, y yo me imagino que en su país tampoco, a nadie meten preso a alguien por ser mentiroso, o por ser avaro, ¿cierto que no? O por ser, ¿qué más? La lista es larga, ¿no? Por adulterio, a nadie meten preso, ¿cierto que no? Por codicioso, a nadie meten preso por eso. Entonces, son cosas lícitas, están dentro de la ley natural, pero no edifican. ¿Por qué? Porque dentro de las leyes de Dios, esas cosas Él sí las condena. Porque si usted ve la lista de los que no entran al reino de Dios, ahí están hasta los cobardes. A uno no lo meten preso por ser cobarde, pero delante de los ojos de Dios, el ser cobarde e incrédulo sí tiene su problema. ¿Me entiende? Entonces, por eso dice aquí la palabra, dice, desechando pues toda malicia. Imagínense si a los maliciosos los metieran presos. Tremendo, ¿ah? Entonces, desechando pues toda malicia, engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis, sean edificados, ¿para qué? Para salvación. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Recuerde, esto no es obligatorio, ¿no? Si es que a ustedes, dice aquí, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. O sea, si ustedes están de acuerdo en lo bueno que son las cosas de Dios. Amén. Dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Lo que hablaba él allá, ¿recuerda lo que hablamos allá? De que el Señor decía, me dejaron a mí, y se construyeron cisternas rotas, ¿no? Entonces dice aquí, acercándonos a Él, ¿a quién? A Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros, todos nosotros, vosotros también como piedras vivas. Recuerde que cuando uno viene a la iglesia, nosotros somos piedras vivas, ¿no? ¿Por qué piedras vivas? Porque nos movemos, nos rozamos, tenemos que lidiar, somos personas relacionales, esa relación de unos con otros nos sirve para crecer, somos piedras vivas. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Esas son las cosas que edifican, hermanos. La comunión con Cristo. Amén, hermanos. La comunión con Cristo. Hay muchas cosas que son lícitas, que podríamos hacer, pero tenemos que tener esa sensibilidad, ser selectivos como la espada del Espíritu, separar lo que es de Dios, lo que no es de Dios, que corta cuando entra y corta cuando sale. Entonces, esas son las cosas que realmente nos ayudan a crecer. Amén, hermanos. Entonces, tenemos que ser selectivos en esa parte. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado. Recuerde, hay muchas cosas que podemos hacer, pero no todas nos convienen, no todas nos edifican. Entonces seamos selectivos. Si usted no es selectivo, usted no tiene la capacidad de saber qué es lo que edifica y qué es lo que no, dice que el sabio ve el peligro y se aparta. Entonces no ignore las maquinaciones del enemigo. Si el enemigo suyo es más fuerte que usted, huya. El huir, recuerde, el huir no es señal de cobardía. El huir es parte de una estrategia de defensa, como lo hemos visto varias veces, ¿no? Cuando uno va perdiendo una batalla, ¿recuerdan de esas películas que el ejército va perdiendo y dice, ¡eh, retirada! Retirada. Acomodémonos porque nos están haciendo leña. ¿Me entiende? Entonces, huir es una estrategia de defensa, cuando uno reconoce que el enemigo es más fuerte. Pero no toda la vida vamos a tener que estar huyendo. Pasa que tenemos que fortalecernos, tenemos que afinar las armas, aprender a manejarlas. ¿Y después qué? Recuerde que la espada del Espíritu es la única parte de la armadura que sirve para atacar, para defenderse, ¿no? Para atacar, para defenderse. Todas las demás son de defensa. El casco, el yelmo, el escudo, todos son de defensa, pero la palabra es la única que sirve también para atacar, ¿no? Pero hay que saberla manejar. Hay que saberla manejar, porque si usted no la sabe manejar, con la misma arma te pueden destruir. ¿Amén o no? Padre, te damos gracias en este día, Señor, por esta linda oportunidad que hemos tenido, Señor. Porque hoy hemos entendido, Señor, de que tenemos que examinar nuestros caminos como tú nos recomiendas, para ver si realmente nuestros caminos son de bien o son caminos de muerte, Señor. Si vamos por la senda correcta,
si estamos haciendo cosas que nos edifican, si estamos compartiendo con personas que son de edificación. Tú mismo lo recomiendas en tu palabra. Si la palabra que salga de nuestra boca no es para edificar, mejor no la digamos. Pero tenemos que saber cuáles son aquellas palabras, ¿no? Y si queremos estar seguros, pues tu palabra también lo recomienda. El que no quiera ser avergonzado, que hable conforme a lo que está escrito, ¿no? Eso lo hemos entendido, Señor. Así es que te damos gracias por tu palabra, Señor. Y si hubiera alguna persona hoy aquí o ahí en el video que ha entendido hoy de que realmente no tiene ninguna relación que construir, porque ni siquiera conoce con quién tiene que construir esa relación, o sea, no tiene ningún contacto, nunca le ha entregado su vida a Cristo, no sabe lo que es disfrutar de las mieles del Evangelio, de la bondad del Evangelio, no sabe lo que es caminar hacia una tierra prometida, con la esperanza de saber que hay mejores tiempos, que hay mejores oportunidades, que hay un mejor estilo de vida. Si hoy hubiera una persona aquí en este lugar o ahí en el video, ¿usted ha entendido eso? Ahí donde está, dígale al Señor. Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor, y hoy he entendido de que no puedo pretender, Señor, creer que tú estás conmigo cuando no estás conmigo, Señor. ¿Por qué? Porque estoy en pecado. No puedo pretender disfrutar de las bendiciones tuyas, de tu reino, cuando ni siquiera estoy en tu reino. Hoy lo he entendido, Señor, por eso clamo a ti, hoy, arrepentido, arrepentida, como nunca antes, Señor. Clamo para que tu sangre preciosa me limpie de todo pecado, Señor. Tu Espíritu Santo venga a mí y haga de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda tener la capacidad de buscarte a través de tu palabra, Señor. Encontrarte, conocerte, amarte, Señor. Todo lo que tú prometes ahí, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque lo empecé a ver sin ti, Señor, con un desconocimiento total, pero ahora se había abierto mis ojos, Señor, y se ha despertado en mí esa necesidad de entablar una relación contigo, de conocerte, Señor. Te doy gracias por esta oportunidad, Señor. Bendigo yo todo, Señor, bendigo tu palabra, bendigo la iglesia, Señor. Bendigo a cada hermano que pueda a partir de hoy ayudarme a crecer en ti, Señor, a que yo sea una persona de edificación, Señor. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si hizo la oración, pues esperamos que busque una iglesia donde usted se pueda congregar, donde pueda fortalecerse, donde pueda crecer, donde se pueda relacionar con gentes que sean de edificación para su vida, ¿no? Y si en algo le podemos ayudar, pues la Iglesia Cristiana de Efesios 4:23 en Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Domingos a las 10 de la mañana nos reunimos aquí. Si usted quiere venir un domingo, nada más me avisa al 87725957 para anotarlo en la lista o anotarla en la lista. Pastor Eber Molina, con mucho gusto estamos aquí para ayudarle. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.